¿Qué tal, amigos? Eh, el ENARM ya está muy próximo, a finales de este mes de septiembre. Estamos a unos días ya de que se presente este examen tan importante a nivel nacional. Y uno de los temas muy relevantes y que por ahí pudiera venir alguna preguntita en el ENARM es el tema de la COVID-19. Y más aún porque hace escasos días, en el mes de agosto, se acaba de publicar la guía de tratamiento para la COVID-19 en nuestro país. Eh, Se llama Guía Clínica para el Tratamiento de la COVID-19 en México, Consenso Interinstitucional. Bueno, esta guía nos inicia hablando sobre la clasificación de la gravedad de la COVID-19. La vamos a clasificar en leve, cuando no existe evidencia de neumonía y el paciente está saturando por arriba del 94% al aire ambiente. COVID moderada, cuando hay signos clínicos de neumonía que son fiebre, tos, disnea, taquipnea, pero no tiene datos clínicos de neumonía grave y el paciente está saturando por arriba del 90% al aire ambiente. Y la COVID grave, cuando presentamos signos clínicos de neumonía, o sea, fiebre, tos, disnea, taquipnea, más datos de gravedad, que sería uno de los siguientes: frecuencia respiratoria por arriba de 30 respiraciones por minuto, dificultad respiratoria grave, una saturación por abajo de 90% al aire ambiente. Y esta enfermedad grave la podemos a su vez subclasificar en COVID crítica o neumonía viral crítica, que es cuando el paciente requiere algún tipo de soporte vital. Por ejemplo, el paciente requiere ser intubado, o que el paciente tiene ya un síndrome de distrés respiratorio agudo, septicemia o un choque septicémico, que pues son complicaciones de la COVID grave. Los factores de riesgo establecidos y mencionados aquí en esta guía para presentar COVID grave son historia de EBC, de enfermedad renal crónica, EPOC, diabetes mellitus, afecciones cardíacas diversas, un IMC por arriba de 30 que define obesidad, embarazo o embarazo reciente, tabaquismo actual o previo, trasplante de órganos, fibrosis quística y talasemias. Bueno, la guía nos habla de distintos fármacos. Vamos a estar hablando de cada tipo de fármaco del que nos habla la guía, sus indicaciones, sus dosis, sus efectos adversos y cositas importantes que pudieran venir en el examen. Sobre la anticoagulación, vamos a hablar de la enoxaparina. Esta está indicada en los pacientes hospitalizados, en todos los pacientes hospitalizados y en pacientes ambulatorios que lo ameritan, de acuerdo a la evaluación con escalas de tromboembolismo venoso, como la escala de Caprini y la escala de IMPROVE, que valora el riesgo de sangrado. La dosis la vamos a dividir en dosis profiláctica y dosis terapéutica. La dosis profiláctica de enoxaparina depende del peso del paciente. Cuando el paciente pesa menos de 80 kilos, vamos a dejar 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Cuando el paciente pesa más de 80 kilos pero menos de 100 kilos, vamos a dejar 60 miligramos cada 24 horas. Cuando el paciente pesa más de 100 kilos, 40 miligramos subcutáneos cada 12 horas. En pacientes con insuficiencia renal con un aclaramiento de creatinina entre 15 y 30, vamos a disminuir esta dosis a la mitad. Y en pacientes con un aclaramiento de creatinina inferior a 15, vamos a dejar heparina no fraccionada en lugar de enoxaparina. Y la dosis terapéutica de la enoxaparina va a ser de 1 miligramo por kilo por día. La vamos a dejar cuando se presente coagulopatía inducida por sepsis y trombosis. Muy bien. La heparina no fraccionada, que la vamos a dejar en insuficiencia renal con aclaramiento de creatinina menor de 15, es de 5.000 unidades subcutáneas cada 8 a 12 horas. Y la dosis de fondaparinux, 2.5 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Los efectos adversos del uso de la tromboprofilaxis es el aumento de riesgo de sangrado, que es el efecto adverso reportado más frecuentemente en un 52%, trastornos hepatobiliares, un 36% de los efectos adversos, y trastornos gastrointestinales, un 21%.
Bueno, hablando de la dexametasona y otros corticoides equivalentes, están indicados cuando tenemos enfermedad moderada a grave y que el paciente tiene requerimiento de oxígeno para mantener una saturación por 94%. Recordar que disminuyen la mortalidad un 27% en pacientes que requieren oxígeno, disminuyen un 36% en pacientes que requieren ventilación mecánica, pero aumentan la mortalidad en pacientes que no requieren oxígeno suplementario. Esto es importante para fines de examen. Recordar que la dexametasona se indica cuando se requiere oxígeno suplementario para mantener una saturación por arriba del 94%. La dosis de dexametasona es de 6 miligramos intravenosos cada 24 horas y sus equivalentes son prednisona 40 miligramos intravenosos cada 24 horas, hidrocortisona 50 miligramos intravenosos cada 8 horas. El uso del corticoide lo vamos a dejar durante 10 días o hasta que el paciente sea dado de alta, lo que ocurra primero. Los efectos adversos reportados de los corticoides, bueno, pues en este contexto de COVID, el principal es de que aumentan un 19% la mortalidad en pacientes que no requieren oxígeno, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Trastornos gastrointestinales en un 33% reportados, sanguíneos 30% y hepatobiliares 18% de los efectos adversos. Otros efectos adversos con menor frecuencia son la disminución resistencia de infecciones, candidiasis orofaringia, una reacción alérgica y importante también en pacientes ya afectos de diabetes mellitus tipo 1 y 2, la presencia de hiperglucemia. Por eso es importante que el paciente esté en estricto control metabólico. El remdesivir, que es un inhibidor de la replicación viral de virus ARN, reduce en 28% la mortalidad al día 28 en pacientes con bajos requerimientos de oxígeno. En pacientes hospitalizados, se usa, en pacientes hospitalizados con enfermedad moderada, que tengan menos de 8 días de inicio de los síntomas, que sean mayores de 12 años y un peso mayor a 40 kilos, que tengan requerimientos mínimos de oxígeno, menos de 15 litros por minuto y que no estén en ventilación mecánica. El remdesivir se usa en unidades de salud de segundo y tercer nivel y también se requiere que el paciente tenga una tasa de filtrado glomerular arriba de 30 mililitros por minuto por entre 1.73 metros cuadrados. La dosis del remdesivir es de 200 miligramos el primer día, seguido de 100 miligramos cada 24 horas hasta completar 5 días de tratamiento. Los efectos adversos más frecuentemente reportados son trastornos hepatobiliares y transaminasas elevadas, un 39% de los efectos secundarios, mortalidad elevada en 20% en pacientes con altos requerimientos de oxígeno suplementario, por eso que se requiere que el paciente tenga requerimientos menores a 15 litros por minuto para poder usar remdesivir. Otros efectos dermatológicos reportados son las lesiones dermatológicas y las erupciones dermatológicas, que representan el 12% de los efectos adversos reportados, reacciones de hipersensibilidad y náusea. Importante aquí recalcar que no se ha demostrado contundentemente que disminuyan la mortalidad ni la necesidad de ventilación mecánica. El tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal inhibidor de interleucina 6, indicado en pacientes que tienen enfermedad moderada a grave. Un requisito para su uso es que esté en uso actual o previo de esteroide, que no se haya aplicado otro inhibidor de interleucina 6 durante el tratamiento, que no se tenga evidencia de alguna otra infección, ya sea bacteriana o viral, que tenga necesidad de oxígeno suplementario, que haya iniciado hace menos de 48 horas con ventilación con presión positiva, o ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Otro requisito es que el paciente tenga una proteína C reactiva mayor de 75 miligramos por litro. La dosis del tocilizumab es de 8 miligramos por kilo de peso, con un máximo de 800 miligramos en dosis única. Siempre recordar que debe ser en combinación con un esteroide. Y también importante recordar que debemos de seguir al paciente con galactomanano para detectar oportunamente aspergilosis pulmonar invasiva, ya que este fármaco en diversos estudios se ha asociado con el desarrollo de aspergilosis pulmonar. El uso de oxígeno está indicado cuando tenemos una saturación de oxígeno menor al 94% al aire ambiente
Si no disponemos de un oxímetro, vamos a iniciarla cuando nuestro paciente tiene taquipnea, una frecuencia respiratoria por encima de 22. El objetivo es mantener una saturación de oxígeno entre 92 al 96%. Y en pacientes con EPOC dependiente de oxígeno, nuestra meta va a ser de 88 a 94%. Y algo importante que no viene en la guía, sin embargo considero que es importante con fines de examen, es conocer los sistemas o los dispositivos con los que administramos oxígeno a nuestro paciente. Para eso vamos a utilizar sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Los de bajo flujo tenemos a las puntas nasales, mascarilla simple, mascarilla con reservorio. Y en alto flujo tenemos a la mascarilla tipo Venturi y las puntas nasales de alto flujo. Es importante recordar que cada dispositivo nos da distintos flujos y a su vez nos da distintas fracciones inspiradas de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que tiene el aire inhalado. Es importante recordar también que el aire ambiente tiene un 21% de oxígeno o un 21% de FiO2. Entonces vemos que las puntas nasales a 1 litro por minuto nos dan una fracción inspirada de oxígeno de 24%. Es decir, nada más nos suben un 3% de la FiO2 que ya tiene el aire ambiente. Las puntas nasales a 4 litros nos dan 36% de FiO2. Una mascarilla simple a 8 litros por minuto nos da 60% de FiO2. Mascarilla con reservorio de 10 a 15 litros por minuto nos da de 90 a 100% de FiO2. Y los sistemas de alto flujo, la mascarilla tipo Venturi nos da de 26 a 50% de FiO2. Y las puntas nasales de alto flujo, dependiendo del flujo, nos dan de entre el 21% hasta el 100% de FiO2. En estas últimas, en las canales nasales de alto flujo, el candidato ideal va a ser un paciente que tenga hipoxemia, pero que no tenga trabajo respiratorio grave, ni que tampoco tenga retención de CO2. Esto lo vamos a ver en una gasometría. También es importante conocer esta formulita, que es el índice de ROX. El índice de ROX nos predice el fracaso de las cánulas nasales de alto flujo, o las puntas nasales de alto flujo. Se calcula dividiendo la saturación de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, todo esto entre la frecuencia respiratoria que presenta el paciente. Y se mide a las 2, a las 6 y a las 12 horas del inicio de la ventilación mecánica y posteriormente en cualquier momento. A las 2 horas el punto de corte es menos de 2.85, a las 6 horas menos de 3.47, a las 12 horas menos de 3.85, a cualquier hora menos de 4.8. Esto posterior a las 12 horas. Menos de cualquiera de estos valores en estos horarios nos indica que el paciente tiene alto riesgo de presentar fallo para la cánula nasal de alto flujo y que requiera ser manejado con un dispositivo más avanzado de la vía aérea, por ejemplo, la intubación endotraqueal. Bueno, la guía nos da una lista de fármacos en los que no se ha evidenciado ninguna utilidad en el tratamiento de la COVID-19. Entre ellos tenemos a la citromicina, que dentro de sus efectos secundarios o efectos adversos encontramos la prolongación del intervalo QT, angioedema, torsada de Pointes, nefritis intersticial, la ciclosporina, que nos puede producir una anemia hemolítica microangiopática, hiperuricemia, hipercalemia, hipercalcemia. El factor de transferencia no se reportan efectos adversos, sin embargo tampoco se ha encontrado evidencia de utilidad. La hidroxicloroquina, que también nos puede prolongar el intervalo QT y más cuando se usa en combinación con la citromicina, puede producirnos bradicardia, hipoglucemia, retinopatía. El oseltamivir, que es un fármaco un inhibidor de neuraminidasa que se utiliza en la influenza, nos puede provocar trombocitopenia, trastornos psiquiátricos, arritmias cardíacas, alteraciones hepáticas. Y el lopinavir, ritonavir, que es un antirretroviral, nos puede provocar un síndrome de reconstitución inmune. Los fármacos que prolongan el QT son la citromicina y la hidroxicloroquina, y más cuando los utilizamos en combinación. Recordar también que el intervalo QT normal se mide desde el inicio de la Q hasta el término de la T, y lo normal es que sea menor a 440 milisegundos. Traigo algunos casos clínicos
para complementar lo que vimos anteriormente y reforzar un poquito lo que pueden preguntarnos para el examen. Tenemos un paciente masculino de 75 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, con inadecuado control glicémico e hipertensión arterial sin tratamiento farmacológico. Acude a urgencias por un cuadro clínico de 3 días de evolución con astenia, dinamia, fiebre no cuantificada, tratado en casa con paracetamol, además de mialgias, artralgias, cefalea, y que hace 2 días se agregó tos no productiva y dificultad respiratoria en las últimas 24 horas. Nosotros lo vemos taquipneico, con estertores en ambas bases pulmonares. A su ingreso los signos vitales fueron 155-87, una frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 27, saturando el 91% de aire ambiente, con fiebre, tiene una temperatura de 38.1 grados. Debido a la alta sospecha de COVID, le realizamos una prueba antigénica, resultó positiva. Usted hace el diagnóstico de A, COVID leve, B, COVID moderada, C, COVID grave, D, COVID crítica. Les doy unos segunditos, para que la contesten en su mente y enseguida les muestro la respuesta. Se trata de COVID moderada. Recordamos que la COVID moderada son signos clínicos de neumonía, fiebre, tos, disnea, taquipnea, pero que el paciente se encuentra saturando por arriba del 90% del aire ambiente. Este paciente lo tenemos en 91%. Usted le explica al paciente la necesidad de continuar su manejo en medio intrahospitalario, iniciando oxigenoterapia por puntas nasales, actualmente con un flujo de 4 litros por minuto. Usted sabe que este flujo de oxígeno le brinda a su paciente una FiO2 de A 30%, B 24%, C 36%, D 50%. Bueno, las puntas nasales a 4 litros por minuto nos dan una FiO2 aproximada de 36%. Usted sabe que el índice de ROX es un predictor de A, mortalidad en las siguientes 12 horas, B, fracaso en las cánulas nasales de alto flujo, C, necesidad de BiPAP o CPAP, D, necesidad de esteroide intravenoso. ¿Y cuál de los siguientes fármacos se ha asociado con un aumento en la supervivencia en pacientes con COVID grave? A, oseltamivir, B, acitromicina, C, tocilizumab, D, dexametasona. Bueno, el índice de ROX nos predice el fracaso de las cánulas nasales de alto flujo, y el fármaco que se ha asociado con aumento en la supervivencia, principalmente en pacientes que requieren oxígeno suplementario, es la dexametasona. Recordemos también que aumenta 19% la mortalidad en pacientes que no requieren de oxígeno suplementario. ¿Cuál de los siguientes fármacos se ha asociado con aumento de riesgo de presentar aspergilosis pulmonar invasiva? A, oseltamivir, B, acitromicina, C, tocilizumab, D, dexametasona. Es el tocilizumab. Debemos hacer seguimiento con galactoma nano para detectar oportunamente la aspergilosis pulmonar invasiva. Y tenemos una paciente mujer de 68 años, también con síntomas respiratorios, de inicio igual, 3 días previos. La recibimos con una tensión arterial de 130/87, frecuencia cardíaca de 98, respiratoria de 24, saturando 86% y una temperatura de 37.9 grados. Iniciamos oxigenoterapia por puntas nasales. Sabemos que el objetivo de saturación en este tipo de pacientes es de 88 a 94%. Solicitamos un electrocardiograma. Vemos que tiene un QT de 480 milisegundos. ¿Cuáles de los fármacos que utiliza nuestra paciente pueden provocar estas alteraciones? La citromicina y la hidroxicloroquina, son los fármacos que más se han asociado entre los fármacos que se han utilizado para el tratamiento de la COVID a un aumento o prolongación del intervalo QT. Y bueno, aquí les dejo un mini resumen o una tablita
para acordarnos de las cosas importantes que vienen en esta guía de COVID-19, que es la clasificación de la severidad del COVID, las dosis de la tromboprofilaxis, las dosis de la dexametasona, los parámetros en oxigenoterapia, sobre el índice de ROX también, fármacos que prolongan el QT y lo del tocilizumab, que hay que seguir con galactomanano para aspergilosis pulmonar.